Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor de estar en este templo, especialmente gracias al Niño Jesús por todo lo que ha hecho en mi vida, y pues es una bendición muy grande poder estar aquí con el Niño Jesús de la salud, a quien le encomiendo mi salud y la salud de todos nosotros. Le doy muchísimas gracias a Monseñor por sus palabras, por la bendición y también por su autorización para yo estar aquí con ustedes. Le doy muchísimas gracias al señor párroco y a los sacerdotes en este templo por también su bendición y la autorización por estar en este templo. Y es un gran honor y les repito, una bendición muy grande compartir este momento con ustedes. Voy a comenzar compartiendo con ustedes esta palabra de la carta del apóstol San Judas, en el capítulo, en el versículo 5, dice: el castigo que espera a los impíos. Quiero recordaros, aunque ya sepáis todo esto de una vez por todas, que el Señor, después de haber salvado al pueblo de la tierra de Egipto, hizo perecer a continuación a los que no creyeron, y que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados en tinieblas con cadenas eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos se entregaron a la fornicación y siguieron uso antinatural de la carne, están puestas para escarmiento, sufriendo el castigo de un fuego eterno. Palabra de Dios. Pues esta mañana comenzaría yo siguiendo lo que Monseñor comenzó cuando nos hablaba de que el próximo domingo comenzamos el Adviento. Para mí personalmente, en mi experiencia de Dios, el Adviento es un momento muy grande en mi vida, porque fue precisamente en la Navidad del año 97 cuando yo fui rescatado por el Señor y traído de regreso a la luz, después de haber vivido 33 años en tinieblas por la desobediencia, por haber dejado al Señor, por haber dejado la iglesia, por haberme ido contra las tradiciones de mis padres y por haberme dejado seducir de los encantos del mundo y haber pues rechazado cosas tan hermosas como todas las enseñanzas y tradiciones con las que yo crecí. Y pues hoy celebro ese encuentro con Dios, y el Adviento es como ese aniversario para mí, pero debe ser el aniversario de todos nosotros, porque estamos celebrando el nacimiento del Niño Jesús entre nosotros, y es el encuentro con este milagro tan grande del nacimiento de nuestro Rey. Hoy podría decir yo que si nosotros estamos en este templo de la divina infancia de Jesús, debemos celebrar también ese misterio de un Dios que, siendo el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, se hace tan pequeñito que nace en un pesebre, en una posada que ni siquiera utiliza ese centro donde podía dormir como un rey, sino la pesebrera, y se acuesta en la paja. Nosotros sabemos que Dios, que es todopoderoso, hubiese podido escoger el castillo más grande, la mejor cama, sirvientes de todos los niveles, y a cambio de eso, Él, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo creó, escoge semejante sencillez y nace en medio de esta humildad tan increíble. Yo creo, para mí personalmente, el mensaje más poderoso de Jesús al llegar entre nosotros es ese nacimiento en ese pesebre, porque es un mensaje muy claro de que es una invitación a reconocer que somos peregrinos, que estamos en camino, que esta todavía no es nuestra morada, que es un don maravilloso la vida, que esta creación completa es una obra extraordinaria de Dios, que nosotros desde ahora debemos aprender a darle gracias a Dios y a glorificarlo por el don de la vida, por el don de todas estas maravillas que Él ha creado, por el don de reconocer en nosotros
que somos esos instrumentos de Dios que, a pesar de tener esas tendencias al mal, sin embargo no somos malos, sino que tenemos tendencias las cuales tenemos que sujetar al Espíritu de Dios para que podamos tener la fortaleza de superarlas. Y es el camino nuestro, el desafío de cada cristiano, el entender lo importante que es obedecer, someternos, abandonarnos en las manos de Dios y aceptar todo lo que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo como una verdad de la cual tenemos que prendernos para vivir en ella, por ella, desde ella, en todo sentido, que sea nuestra vida real, esa verdad que Jesucristo nos ha revelado. Y es tan importante en el mundo que vivimos hoy. No podríamos demonizar el mundo ni demonizar absolutamente nada de lo que hacemos en este estado material, pero sí debemos entender que si no tenemos coherencia, si no tenemos el sentido de orientación hacia el norte de Dios, podemos perdernos y nos podemos dejar seducir por los cantos de las sirenas, porque dentro de toda esta creación y el principio de la vida nuestra, que es este estado natural en la mortalidad, que es el principio de una jornada eterna que nunca terminará, pues tenemos que tomar decisiones muy serias, porque Dios nos dio la libertad de escoger, y tan solo hay dos caminos: el camino de Dios y el camino de las tinieblas, que es el camino del pecado. Y a nosotros nos corresponde decidir, porque Dios no interviene en eso. Por eso San Agustín dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto debemos tenerlo muy claro en nuestro corazón, que depende de nosotros. Pero Dios nos invita a través de la iglesia a comprender este regalo tan maravilloso que es Jesucristo, para que nosotros entendamos que en este templo donde nos encontramos en este momento ya podemos saborear las primicias de lo que viene, porque aquí, dentro de todo lo que Cristo ha construido para nosotros y nos ha dejado esta herencia tan maravillosa que es esta iglesia peregrina que lleva en su vientre la vida, la verdad, el camino, Jesucristo, que es como si estuviésemos dentro de esa ciudad de Jerusalén, la ciudad de luz, a la cual vamos a entrar, porque somos ciudadanos que ya tenemos el pasaporte para entrar si obedecemos a Dios en lo que Jesucristo nos ha enseñado. Pero el Señor nos ha dejado esta iglesia para que sirva de nido, y en medio de este exilio nosotros podamos estar en ese nido como esos pajaritos que se están alimentando, para que puedan volar al final de esta vida hacia el reino celestial. Y esta maravilla de nuestra iglesia nos enseña con una meticulosidad y una perfección cada paso del camino, cada paso del camino. Por eso estas celebraciones de la iglesia en nuestras estaciones litúrgicas son trascendentales si nosotros comprendemos qué es lo que Dios nos llama a asimilar. Es triste, y yo veo con tristeza cómo encuentro tantos católicos que no conocen la iglesia, y por eso en este mundo donde nos hablan tantas voces hoy, porque tenemos un mundo globalizado, sincretizado, un mundo que es relativista, que es indiferente, porque el espíritu de indiferencia es uno de los espíritus más horribles que tiene esta civilización de hoy, y un mundo alejado de Dios, un mundo lleno de propuestas materialistas, consumistas. Y en medio de esto está Dios siempre invitándonos a superar toda la propuesta de la decadencia que viven los imperios en los ciclos humanos, porque el hombre tiene tendencia siempre a idolatrizarse, a diosificarse, y esto ocurre siempre porque es consecuencia del pecado original. Tenemos que acordarnos lo que la serpiente le dice a Eva, la tienta como, le dice: seréis como Dios. Y esto tenemos que entender que está en nosotros la tendencia a la idolatría. Hoy sabemos nosotros cuáles son los héroes de este mundo,
Los héroes de este mundo hoy son los deportistas, los actores, los músicos, los millonarios, las modelos, el dinero, el placer. Eso todos son los héroes de este mundo. Pero Jesucristo, que es el verdadero héroe, nos enseña algo muy especial, que es esto: todos los héroes de este mundo pasan hacia el cementerio. Ninguno de ellos ha salido de allá. Pero miren, el único que ha salido de la tumba se llama Jesucristo, y por eso se convierte en el único héroe verdadero. Si nosotros entendemos este misterio, entonces sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y lo que nos está pidiendo es que vivamos sumergidos dentro del misterio de nuestra fe, participando en ella con todo lo que ella nos enseña. Y decía que es triste encontrar católicos que no tienen ni idea, por ejemplo, de las vestimentas litúrgicas del sacerdote, cosas tan básicas. Muchísima gente no sabe por qué el sacerdote se viste de rojo o de verde o de blanco, ni idea. Y es comenzando por ahí la tristeza más grande. ¿Cuántos católicos no saben que en la iglesia existe un libro que se llama la doctrina social de la iglesia? Donde la iglesia nos enseña la posición que tiene la iglesia con toda la vida natural dentro de esta sociedad humana. Por eso nos enseña qué posición tiene sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la manipulación genética, sobre tantas cosas que nosotros debemos saber antes de votar y elegir nuestros gobernantes, porque debemos saber por quién votamos, a quién elegimos, y antes de aconsejar a los hijos o a los padres o a los amigos o a los compañeros de trabajo, y vivir en esta sociedad sumergidos dentro de la doctrina, dentro de lo que la iglesia enseña. ¿Cuántos católicos se conocen el catecismo? Y es increíble cuando usted hace estadísticas. Nosotros hemos hecho estadísticas para algunos diferentes movimientos católicos en los domingos a las salidas de la misa. Y hemos entrevistado personas que salen de misa y les preguntamos: ¿me podría comentar aunque sea un segundo sobre la primera lectura que hubo hoy en la misa? Y miran para arriba, no se acuerdan. Muchísima gente no se acuerda. ¿Me podría dar un comentario corto del Evangelio que se leyó en la misa? No se acuerdan. Y así, ¿por qué el Padre estaba vestido de esta forma o de esta forma? Tampoco lo saben. ¿Y por qué hablo yo de eso? No con el ánimo de criticar, ni de juzgar, ni de perseguir a las personas que no tienen eso concreto y que no saben esto. Al contrario, es con la intención de invitar a que nosotros nos estructuremos más, nos eduquemos más, nos formemos más. Yo soy el primero en testificar que por 33 años me fui de la iglesia, y cuando regresé tenía 48 años y me tocó aprender todo de cero. Era una vergüenza, no sabía nada, se me había olvidado todo y ya era un hombre grande. Pues miren, no importa qué edad tenemos nosotros, pero si reconocemos lo importante que es aprendernos estas cosas, vamos a descubrir que el Señor, cuando nosotros más nos estructuremos, más nos utilizará, porque todo lo que nosotros sabemos que tiene que ver con Dios, el Espíritu Santo es el que gobierna esas cosas y las utiliza. Porque entre más yo conozca mi iglesia, más fortalecido estoy en los cimientos de esa iglesia, y con más solidez puedo edificarme en ella, un edificio espiritual. En esta reflexión que estoy haciendo sobre la divina infancia de Jesús, que es apropiada no solamente porque estamos en un templo del niño Jesús, pero también porque vamos a entrar al Adviento, que celebra la infancia de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. Pues en esta reflexión yo diría que uno de los motivos más importantes para celebrar el nacimiento de Jesús es el reconocer el llamado de la iglesia a través del nacimiento de Jesús a morir a nosotros mismos para que Jesús crezca en nosotros. Es tan importante. Yo les voy a contar una anécdota. Yo encontré mi conversión en la Navidad del año 97.
En esa Navidad hice una novena de Navidad al Niño Jesús, que es una tradición católica antigua y muy grande en Colombia. Comienza el 16 de diciembre, termina el 24 de diciembre con la Misa de Gallo. Los invito a hacer esta novena esta Navidad. La pueden bajar de mi sitio de internet, que está bajo mi nombre, marinorestrepo.com, y ahí la pueden bajar gratis. Ahí está. Y en esa Navidad del 97, después de haber hecho esa novena sin fe, porque no creía que Jesús era Dios, llevaba 33 años sin entrar a una iglesia católica, y entré por invitación de mis hermanas en Colombia cuando estaba de visita, porque yo vivía en California. Pues en esa Navidad tuve ese gran encuentro con Dios que terminó en un secuestro que duró 6 meses. Y en ese secuestro, en el día 15 del secuestro, tuve un encuentro con Dios que duró toda la noche entera. Y en esa noche tuve una experiencia mística que transformó mi vida, en la que viví el juicio de mi vida ante el Señor, y tuve una experiencia de infierno, purgatorio y la gloria de Dios, que la vi en una roca donde vi a Jesús, y a través de sus ojos vi todos estos misterios que nos han sido revelados. No porque yo fuera una persona digna, porque al contrario, el más indigno, porque hasta perseguí al Señor, hasta perseguí a los cristianos, pero porque el Señor, al rescatarme, me envía a hablar con ustedes para glorificarse Él en mi miseria y mostrar su misericordia, y darnos cuenta cómo es que el Señor nos perdona sin importar qué niveles de pecado hemos alcanzado. Ningún pecado asusta la misericordia de Dios, y de eso doy testimonio yo. Pero todo comienza con la divina infancia, y el Señor me rescata con esa novena, y luego, 2 años después de yo ser liberado milagrosamente del secuestro, después de que estuve 6 meses secuestrado, después de eso regreso a California. Vivo 2 años en la iglesia católica aprendiendo todo, porque no sabía nada y sin saber que tenía una misión. Casi 2 años después viajo a Colombia, y en un domingo de Ramos o de Palmas, en misa de 12 del día, el Señor se me manifiesta desde un crucifijo y me muestra toda mi misión, y me muestra cómo la vida mía para la misión que yo nací apenas iba a comenzar, y tenía 49 años. Y comencé una vida de misionero, laico comprometido con la Arquidiócesis de Bogotá, zona pastoral de San Pedro, parroquia de San Norberto. Y empecé a viajar por el mundo. Voy a cumplir 12 años ahora en febrero. Y en estos 12 años, a los 2 años de misiones, terminé en Praga, en Checoslovaquia, por una invitación de un sacerdote carmelita que me conoció en Londres. Y en Praga, predicando en el santuario del Divino Niño de Praga, tuve una experiencia con el Niño Jesús, cuando yo estaba en el ambón del templo como este, y el niño en el centro allá, en una capilla pequeña de los carmelitas, y ahí tuve una experiencia con el Niño Jesús, donde Él me mostró que desde que yo era niño, en mi familia, la devoción más grande que tenían era al Niño Jesús, porque el diciembre para nosotros era la estación más impresionantemente feliz. Nos tardábamos casi un mes organizando el nacimiento, y el nacimiento era tan grande como una habitación entera, y ahí reconstruíamos todo Jerusalén y reconstruíamos todo el escenario de la vida del nacimiento de Jesús, con los pastorcitos y las ovejas y todo esto, y eso era un trabajo minucioso. Pero el Señor Jesús me mostró cuántas bendiciones recibíamos nosotros como niños, y mis padres y mis amigos, por construir ese nacimiento. La cantidad de bendiciones que recibíamos cada noche cuando rezábamos la novena y le cantábamos al niño, porque Él decía:
entre más me adores y me veneres en mi infancia, más te protejo. Todo lo que pidas por los méritos de mi infancia, nunca te lo negaré. Y son promesas del niño Jesús. Y entonces me mostró todos esos regalos y esas bendiciones de Navidad tan increíbles que recogíamos en ese nacimiento, en ese pesebre, y lo que era adorar al Rey en el pesebre. Y entonces me mostró esa Navidad, me mostró ese regalo de Adviento, y después me mostró de que Él me había rescatado durante esa novena también, en la novena de Navidad. Y entonces me mostró que el primer rostro que yo vi de Jesús en la roca, donde yo lo vi en la visión que tuve en la cueva, ese primer rostro que vi fue el rostro del niño Jesús, antes de ver el rostro de Jesús adulto. Y luego me mostró cómo Él me iba a acompañar en este apostolado con su divina infancia. Por eso ven ustedes este niño en el altar, que es un niño peregrino que siempre viaja conmigo. Y viaja conmigo ¿por qué? Primero, para yo acordarme siempre quién me rescató. Segundo, para que no me olvide para quién trabajo. Y tercero, para llevar el ejercicio espiritual más grande de mi vida, que es acordarme de que es Él el que está haciendo todo. Porque ustedes saben que el burrito que entró a Jerusalén con Jesús el domingo de Palmas estaba convencido que toda la fiesta era para Él. El burrito entraba a Jerusalén diciendo: wow, esta gente cómo le gustan los burros en Jerusalén, miren la fiesta que están haciendo. Ese burrito no sabía que la fiesta era para Jesús que iba encima de él. Y yo le pido al Señor todos los días cuando me levanto y le oro al niño Jesús y le digo: niño, que yo no sea como el burrito que te entró a Jerusalén y no vaya a creer que esta fiesta es para mí, que siempre te glorifique a ti y que todo lo que yo haga eres tú el que está haciendo eso, porque yo estoy aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque Él me salvó, porque Él me rescató, porque Él me envió a hablar con ustedes, porque Él me inspira lo que yo digo. Entonces es todo Él, siempre Él, y es importante. Entonces me mostró que me iba a acompañar todos los días de mi vida y me acompaña también en mi miseria, porque la lucha tan grande que tenemos nosotros con nuestra humanidad, porque una cosa es el encuentro con Dios y una conversión sincera donde uno decide realmente empezar a crecer espiritualmente con conciencia y cambiar la vida para cambiar el corazón, que es la verdadera conversión. Porque miren que nosotros heredamos la Iglesia Católica, por ejemplo, y crecemos en ella, pero no nos damos cuenta que lo más importante de la Iglesia es la verdadera sanación de alma, corazón, mente, de todo nuestro ser. Y no es simplemente una experiencia religiosa, sino una experiencia espiritual transformante. Y la experiencia espiritual transformante es la radical cambio del corazón. Yo tengo que observar si yo soy solo religioso o si yo soy espiritual. Hay gente que ora mucho, hay gente que son los primeros peregrinos en todas las peregrinaciones, hay gente que son los primeros en el templo ayudando en todo, hay gente que es hasta caritativa, pero no es espiritual, es solamente religiosa. ¿Y cómo podría yo describir una persona religiosa? Una persona religiosa es una persona que actúa mucho dentro de la religión, dentro de la ley, pero el corazón lo tiene todavía maleado, porque todavía no tiene verdadera compasión, caridad, paciencia ni tolerancia. Todavía es una persona que es egoísta, es autosuficiente y no tiene espiritualidad, porque no tiene el amor de Dios todavía en su corazón, y todo lo que hace en la religión lo hace para glorificarse a sí mismo, y lo único que viene a hacer con su religión es como un pordiosero a pedirle y exigirle a Dios, y tiene como servidor no solamente a Dios, sino a toda la gente que lo rodea. Eso es muy común en la persona religiosa que no es espiritual. Es el fariseo del Evangelio, que era muy religioso, pero no tenía amor, no tenía verdadero amor. Y eso es el principio de la vida en la fe y en la religión, porque nosotros comenzamos de cero y tenemos que irnos descubriendo.
Yo le digo a la gente, miren, ¿qué importa si usted tiene hoy 70 años, o 60 años, o 40 años, y por primera vez se da cuenta que usted nunca ha sido una persona espiritual, sino que usted ha sido una persona religiosa, y que usted siempre que ha venido al templo y siempre que ha orado ha sido únicamente para pedir, para que Dios lo proteja, para que Dios le dé esto, para que Dios le dé aquello, para que Dios lo proteja de esto y de aquello, pero nunca ha tenido una vida de oración exclusivamente para glorificar a Dios y darle gracias por la vida y darle gracias por cada uno de los pasos que se han alcanzado e inclusive por las dificultades y las pruebas. Y esto es importante de distinguir, porque si usted no se descubre en el estado en que se encuentra hoy, de acuerdo a su religión y la espiritualidad, no va a encontrar un verdadero crecimiento. Y entonces, ¿qué regalo tan grande sería que Dios me mostrara quién soy yo? Si yo soy tan solo una persona religiosa o verdaderamente soy una persona espiritual. Miren, hay muchas personas que se quejan de que los hijos no están en la fe y que nunca les oyen nada ni les aceptan nada de lo que dicen. Y a veces se ponen a hablar con personas que hablan así, le dicen, mire, póngase a pensar esto, usted gasta mucho tiempo en iglesia, usted ora mucho en su casa, pero ¿acaso después de orar en su casa y de estar tanto en iglesia, cuando usted comparte con sus hijos y cuando usted actúa con sus hijos, usted actúa mejor que todos los demás? Porque usted verdaderamente es una persona que está llena de Dios y por lo tanto está llena de paciencia, tolerancia, caridad. Y entonces diríamos, ¿qué es lo que reina en el corazón del orante? ¿Qué es? Pues tenemos que pensar en esto. Si yo estoy mucho en la iglesia, si yo soy una persona que ora mucho y tengo una familia que no cree en Dios y que no le interesa, el mayor testimonio mío no es orar tanto y estar tanto en la iglesia. Eso queda sin valor si mi comportamiento no está de acuerdo y a la altura de tanta oración y tanta visita a la iglesia. Porque ¿qué me gano yo con salir de acá después de un retiro como este y llegar a la casa a gritar a todo el mundo y a faltarle la caridad a la gente y a utilizar esta lengua como no debo utilizarla y a perder tantas cosas espirituales que gané acá? Lo que hago es empujar a la gente que no cree en Dios más lejos de Dios. Y dice, pues si estos son los hijos de Dios y si estos son los de la iglesia, no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Y esto es algo increíblemente delicado, porque Dios esto lo tiene grabado. Ustedes saben una cosa importante y es esta, y seguramente que todos ustedes han escuchado esto, pero lo hago como reflexión para refrescar la memoria. San Juan en el libro del Apocalipsis nos habla del libro de la vida. En el libro de la vida están cada segundo, cada momento de nuestra vida. Dios nos ha dado en Jesucristo un don maravilloso, que es el don de la reconciliación con Dios. Y nos ha dado la oportunidad de renovar, de sanar el libro de nuestra vida. Pecado confesado con un verdadero acto de contrición, pecado que desaparece del libro de la vida. Imagínense la gracia tan grande que hemos recibido. Por eso la confesión debe ser absolutamente estricta en la contrición. Yo debo estar sinceramente arrepentido, debo estar sinceramente decidido a no cometer ese pecado más. Y eso no quiere decir que al hacer eso ya superé el pecado, pero tengo que ser sincero de que ese pecado lo detesto y no lo quiero más en mi vida. Y por eso ese acto de contrición es definitivo. Y al alcanzar este ejercicio espiritual a ese nivel, entonces yo puedo alcanzar también la capacidad para buscar en mi corazón en qué ando yo y verdaderamente construirme como persona espiritual y superar el estado religioso y convertir la religión en el cimiento para la espiritualidad. Y ahí sí tiene sentido. ¿Quiénes fueron los fariseos que se volvieron espirituales? Demos un ejemplo. El más importante de todos los fariseos
que se volvieron espirituales se llama San Pablo, un fariseo, y construyó su vida en el Espíritu siendo fariseo. Y hay muchos más que él, que no son tan famosos como San Pablo, pero hay muchísimos santos fariseos que se convirtieron al cristianismo en la época de Jesús, en la época de San Pablo, y inclusive mucho después de eso también. Pero nosotros comenzamos como el fariseo, comenzamos como la persona religiosa. ¿Cuántas veces yo visito a veces conventos, monasterios, parroquias, diócesis enteras? Doy retiro a sacerdotes, a religiosas y muchas veces yo observo de que muchas personas en el clero, muchas personas en la vida religiosa son muy religiosos, pero no tienen espiritualidad. Y me encuentro con que algunas comunidades andan en crisis humanas horribles dentro de las comunidades, y es por la falta de espiritualidad, porque no hay una espiritualidad que les esté cambiando los corazones, sino que hay mucha religiosidad sin espiritualidad. Pues hoy, en este momento que nos preparamos para entrar al Adviento, que es un regalo majestuoso de espiritualidad, porque si usted quiere saber dónde comienza la espiritualidad, el día que usted descubre que tiene que derrumbar el edificio humano en que se ha construido, derrumbar todas las ideas de sí mismo, las ideas de los demás, las mismas ideas que se ha hecho de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas horribles y decimos, Dios me entiende, Él sabe quién soy yo, Él es misericordioso, o sea que yo me invento mis propias ideas de Dios y me salgo de su justicia, me salgo de su ley y me invento mi propia doctrina con mis propias ideas de Dios? Pues a todo esto tengo que morir. El llamado es a derrumbar este edificio donde yo me he edificado en el orgullo, en la vanidad, en la pretensión, en la autosuficiencia. Y esto todo es el llamado de la iglesia a destruir, a demoler, para que quedemos en los escombros de nuestra humanidad y pueda entrar el Espíritu Santo y verdaderamente darnos la fuerza para construir un edificio espiritual que perdure eternamente. Ustedes saben que hasta el bebé que está en pañales por ahí ya comienza a construirse una coraza de personalidad, de carácter, para defenderse de los demás. Usted llega donde el bebé y le quiere dar más leche de la que quiere tomar y lo ataca. Ya empieza a defenderse, no quiero más leche. Inclusive un bebé que no sabe hablar todavía se defiende. Y esta es una coraza que nosotros vamos construyendo. Y a medida que crecemos, vamos creando una coraza de autodefensa. Es una defensa que tenemos para poder sobrevivir entre nosotros mismos. Y un día, esa construcción humana que hemos edificado para defendernos a veces del medio en que crecemos y poder subsistir, pues se convierte en nuestra propia persona cuando no lo es. Y de repente estamos viviendo más el edificio falso que construimos para defendernos, y el verdadero Espíritu de Dios en nosotros lo tenemos completamente desnutrido, porque como nos hemos defendido tanto, hemos amado muy poco, porque nos dedicamos a defender lo nuestro, o sea, nos edificamos en nuestra autosuficiencia, porque nosotros creamos nuestra propia autodefensa y pensamos al final de que somos independientes y nos separamos de Dios. Y esto sucede fácilmente porque es como un accidente del crecimiento del ser humano. Precisamente la enseñanza al cristianismo es ayudarnos a destruir el egoísmo. Eso es. Y esta enseñanza está clara, palpable en Adviento. Adviento es la enseñanza perfecta de la muerte a sí mismo. Es la invitación para el crecimiento espiritual verdadero, donde nos colocamos como la nada verdadera a los pies del pesebre de Belén. Y nos acercamos con esta vasija de barro que somos nosotros, vacía de nosotros mismos, para que ese niño pueda entrar en ella y pueda reinar en ella. Miren que nosotros, ¿qué estamos haciendo acá con el niño Jesús en este templo? Lo estamos honrando para que Él reine en nosotros. En este reino, la divina infancia, en este templo en particular, el niño Jesús nos invita
a recibir en Él la salud. ¿Y ustedes creen que el principio de la salud comienza con la salud física? El principio de la salud comienza con la salud espiritual, porque el Evangelio dice: busquen primero las cosas de arriba y todo lo demás les llegará por añadidura. Entonces, usted tiene cáncer, usted tiene un tumor, usted tiene diabetes, usted tiene problemas de circulación de la sangre, usted tiene artritis, usted tiene leucemia, usted tiene toda clase de problemas cerebrales, problemas de la piel, problemas de quién sabe cuántas otras cosas tiene usted, los ojos, los oídos, problemas con la boca, tantas cosas que suceden en nuestra vida, con los músculos. Cualquier problema que usted tiene, la primera intención hoy en este templo sería: Señor, ten compasión de mí y sáname esta artritis, sáname este problema cardíaco, sáname este problema digestivo, sáname todas estas cosas que me suceden. Pero ¿saben qué? Sería mucho más sabio llegar donde el Señor Jesús, que es el niño de la salud, y decirle: divino niño de la salud, vengo acá primero a que sanes mi alma y mi corazón. Es lo primero que te voy a pedir. Y ahí va a encontrar usted una sonrisa del niño tan grande, porque te va a decir: finalmente entendiste, ahora sí te das cuenta qué es lo que quiero yo. Lo que Dios está buscando todo el tiempo es que entendamos que lo más importante para nosotros es nuestra salud espiritual. Tenemos que darnos cuenta que al final de esta vida, cuando entierran este cuerpo, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? El alma. Y esta alma tenemos que fortalecerla, tenemos que alimentarla ahora. Entonces pidámosle al Señor la salud del alma primero. Un alma sana inmediatamente sana el resto, el cuerpo entero, también el cuerpo físico. Y si no lo sana, utiliza la enfermedad para santificarse más, porque esos son los misterios de Dios también. Entonces, ¿cómo sanamos el alma? El alma tenemos que sanarla desafiando a cambiar todas las cosas malas que hay en nosotros. Y debemos entender esto: en nuestra humanidad, que tiene tantas tendencias al pecado, por eso San Pablo dice: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. En esta humanidad nuestra, nosotros al desafiar el pecado decimos: renuncio a la mentira, he sido un mentiroso toda la vida y no quiero más mentir. Señor, ten misericordia de mí, ¿hasta cuándo voy a seguir siendo un mentiroso? Renuncio a esto, prefiero morir que seguir mintiendo. Señor, ayúdame. En ese momento, ¿qué sucede? Sucede algo maravilloso. Renuncié a un pecado que me hace daño, que daña a la humanidad, que daña mi relación con Dios. Y entonces, eso no quiere decir que al tomar una decisión tan grande como esa, ya superé la mentira. Pero eso sí quiere decir que ante el Señor, que es el que conoce los corazones, el único que conoce los corazones, ante el Señor, yo sí estoy superando esa mentira. Es más, si yo renuncio a la mentira con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón y todo mi ser, y me muero después de confesarme, esa mentira ya no existe ante el trono del Señor, sin importar cuántas mentiras mentí. ¿Por qué? Porque yo renuncié a eso de verdad. Si yo me voy a confesar y no he renunciado realmente al pecado que estoy confesando, y sé que todavía tengo afecto a ese pecado, entonces ese pecado está perdonado al nivel que yo he renunciado el afecto a ese pecado. ¿Ustedes se acuerdan lo perfecto que es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó. Y en esa oración hay cosas importantes para entender. ¿Qué es esto? Dice una frase: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es perfecto, ¿por qué? Porque el Padre Celestial escucha la oración y dice: muy bien, te voy a perdonar así como tú perdonas. Es perfecto, ese es el nivel de perdón. Si yo me voy a confesar y le pido perdón al Señor por intermedio del sacerdote para que la iglesia me absuelva de mis pecados, y yo voy a confesar un pecado cualquiera de impureza,
y en mi corazón yo tengo todavía afecto a esa impureza y sé que voluntariamente después de la confesión voy a ir a caer en impureza. Entonces, ¿a qué nivel fui absuelto yo? No podemos engañar a Dios, jamás podemos engañarlo. Entonces, ese es el nivel de absolución que yo recibo de acuerdo al nivel en que mi corazón está comprometido. Y esa es la economía del alma, que tiene números perfectos, porque en Dios todo es perfecto. Y por lo tanto, esa justicia divina está entre nosotros de acuerdo a nuestro compromiso, de acuerdo a nuestra entrega. Hoy es el día para yo descubrir cuál es el tesoro que hay en mi corazón. Porque miren, al morir yo, en este momento si muriera, ¿a dónde se iría mi alma? ¿A dónde creen ustedes que se va el alma cuando uno muere? El alma cuando uno muere se va a donde está su tesoro. ¿Y cuál es su tesoro hoy? Si usted muriera en este momento, ¿cuál es su tesoro? ¿Un ser humano? ¿El dinero? ¿Sus ideas? ¿Sus títulos? ¿Su posición social? ¿Su apellido? ¿Sus propiedades materiales o el deseo que tiene de posesión, de poseer cosas materiales? ¿Cuál es su tesoro? ¿O su inseguridad, su miedo, su depresión, su angustia, su resentimiento? ¿Cuál es el mayor tesoro suyo? Allá se va el alma. ¿Por qué hay estados tan dolorosos en el purgatorio para aquellos que, a pesar de haber vivido una vida que estaba muy alejada de Dios o en una vida simplemente religiosa, se salvaron? ¿Por qué son tan dolorosos? Porque no tenían el corazón en el tesoro de Dios. Entonces, ¿qué les cuesta? Tienen que aprender a trasladar todos los tesoros terrenales que tenían, renunciar a ellos, reconocer que no tienen vida y enfocar el corazón en Dios para que Dios sea el tesoro eterno. Y por eso desde hoy debemos entender que si alguna invitación nos hace el Adviento, es a que traigamos al Jesús del pesebre, al niño del pesebre, como el verdadero tesoro. Usted quiere enseñarle a los niños a conocer a Jesús íntimamente, pues construya un nacimiento en su casa y lleve a los niños y arrodíllelos al lado del nacimiento, al lado de ese pesebre, y llévelos a cantarle villancicos al niño y enséñelos a los niños a adorarlo a Él, para que Él sea el tesoro, el Rey. Y desde niño les enseñen, este es el Rey, el único Rey, el único Señor. Amén, aleluya, le cantamos al Señor, le cantamos y le decimos, tú eres el Rey, el único Rey. Tú reinarás en mi vida, Señor, tú eres mi Rey. Y eso es importante que se repita todo el tiempo. Si los niños crecen con eso, nunca se les va a borrar del corazón. Aunque el mundo los absorba después, esas bendiciones quedan en ellos. Y yo lo testifico porque el Señor mismo me lo reveló, que todas las navidades que yo viví en mi casa, que fueron 14, antes de irme de la iglesia por 33 años, todas esas navidades marcaron mi vida para el futuro, porque eran bendiciones que yo recibí como niño. Y eso, en una forma misteriosa, se convirtió en un apoyo increíble para defenderme de muchas de las artimañas del diablo que me hubiera podido destruir durante esos 33 años. Sin embargo, había acumulado combustible para vivir tan increíble desobediencia que viví, que por un solo milagro de Dios no me destruyó el demonio. Entonces, esto es lo importante de comprender. Nosotros somos invitados a darle el reino a Dios para que nuestro corazón esté centrado en Él y Él sea el Rey de nuestra vida. Porque cuando Él es el Rey de nuestra vida, entonces nosotros no idolatramos criaturas humanas. Miren la tristeza de lo que era mi vida. Mi alegría dependía de que los seres humanos me amaran, del afecto humano y de que me apoyaran, me aplaudieran, me admiraran, me aceptaran, me dieran oportunidades, me abrieran la puerta. Yo dependía de eso para estar contento. Otra fuerza que me daba felicidad, el dinero. Cuando hacía dinero y más dinero, más contento. Las otras cosas, los placeres de los apetitos.
Por un lado la lujuria, por otro lado tanta cosa que quería consumir, el apetito por el consumismo y tantas otras cosas así. Eso era lo que me daba. Entonces, cuando esas cosas no funcionaban bien, cuando los seres humanos al lado mío no me estaban amando como yo quería, estaba mal. Estaba triste, estaba frustrado, estaba amargado, me volvía hasta violento. Cuando el dinero no llegaba como yo quería, me sentía mal, me sentía aburrido y frustrado. ¿Y qué pasó? Era un esclavo de las criaturas humanas, del dinero, del placer, de todos los males. Era un esclavo. Y no es que esté diciendo que los seres humanos son malos, no, pero el amor y el apego que yo tenía por ellos era simplemente un amor humano, donde no había amor divino, donde no había ni sinceridad, ni un sentimiento incondicional. Por lo tanto, Dios no estaba allí en ese amor tan humano. Y hoy digo yo, qué libertad cuando el Señor rompe esas cadenas y me deja a mí desprendido de esa dependencia. Ahora, yo no soy ningún santo, porque todos los días de mi vida me tengo que levantar e implorarle al Señor que me ate, muy atado. Yo siempre me levanto y le digo al Señor, Señor, ¿quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguramente que en nada bueno. Apiádate de mí y átame a tu voluntad. Porque si yo me ato a mi voluntad, termino en el sótano, quién sabe de dónde, porque quién sabe qué cosas haré. La conversión es diaria, todos los días. Nosotros tenemos que levantarnos a convertirnos todos los días y a prepararnos para que el Señor ese día de pronto nos llame. Pues miren, hay algo muy increíble de importante en lo que el Señor nos enseña a través de San Pablo. Yo siempre doy este ejemplo porque es muy importante. Hay una frase de San Pablo que es una escuela. Yo he dado retiros enteros de esta frase que se llama: para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Vivimos el día que se apellida de hoy. Por un lado, eso significa la vida entera nosotros como un día. Por otro lado, también significa que el día de hoy, físicamente hablando, es el único que tenemos. Entonces, en esta reflexión de San Pablo, esta enseñanza tan profunda, nos trae la única realidad que nosotros debemos manejar. Y es la realidad de que para nosotros el sentido espiritual de la vida está en reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra temporalidad. Somos personas que, como dice el eclesiástico, estamos acá y de pronto desaparecemos, como desaparecen las hojas que se las lleva el viento. Y esto es así. No desaparece nuestra alma ni nuestra existencia, pero la vida temporal desaparecerá como las hojas que se lleva el viento. Así desaparecerá. Hoy estamos y mañana no. ¿Y cuántos han estado acá que ni siquiera se recuerdan ya? Que desaparecieron con los tiempos. Las memorias se fueron, todo desapareció. Y nosotros vamos a ser de esos que desaparecerán también. Y por eso aquí no podemos sembrar nuestras esperanzas. Tenemos que sembrarlas en lo que es eterno. Por eso dice el apóstol, la realidad nuestra no es lo tangible, lo material y lo visible. La realidad nuestra es lo invisible, lo cual suena absurdo, porque diría, pues soy un iluso, voy a vivir de acuerdo a lo invisible. ¿A qué me estoy amparando? ¿De qué me estoy amparando yo cuando no puedo ver en lo que creo? Eso sería el materialismo, el existencialismo. Pero la espiritualidad nos da a nosotros una enseñanza muy grande. Vivimos en fe. Por eso Jesús le dice a Santo Tomás, dichoso aquel que cree sin ver. Es una invitación a la fe. Yo creo que todo lo que Jesús me ha revelado es verdad. Y no lo cuestiono, no dudo absolutamente nada y vivo de acuerdo a esa verdad, porque la tomo como mi verdad. Y en ese momento soy libre. Porque ¿quién me podrá separar a mí de la verdad que yo acogí como la mía? Y la verdad mía es la misma de Jesucristo, por lo tanto tengo vida en Él y voy por un camino seguro. Y esto es
algo definitivo para el verdadero crecimiento, para la muerte a sí mismo. Entonces el Señor nos está invitando en este Adviento a que reconozcamos esta naturaleza humana nuestra y podamos morir a ella para poder nacer con Jesús en el pesebre en esta Navidad. Nunca es tarde. Yo no sé cuántos años tiene usted en esta mañana, pero mire para atrás. Supongamos que usted tiene 8 años, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y mira para atrás. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted para tener la edad que tiene hoy? Un instante. Hace nada que usted era un niño. Es como un instante, como un sueño. ¿Cuánto tiempo piensa usted que va a pasar antes de que lo tengan en un ataúd aquí en el templo? ¿Cuánto va a pasar? Nada. Un instante y va a estar en un ataúd. Por eso, acordémonos de esto. Estamos de tránsito, somos peregrinos. Lo importante es que seamos peregrinos del amor de Dios. Eso es lo importante, que vayamos caminando hacia la casa del Señor, para que el alma cuando salga de este cuerpo tenga casa espiritual. ¿Y cómo se construye la casa espiritual del alma? Colocando toda nuestra vida en el sagrario. Mire, ustedes tienen parroquia. ¿A dónde se van sus oraciones? Al sagrario de su parroquia. Y entonces, ¿a dónde se va su alma cuando tiene esa relación espiritual con Dios? Hacia el sagrario de su parroquia. Y el día que el alma salga del cuerpo, ¿hacia dónde se va? Hacia el sagrario de la parroquia. Y no encontrará una caja de metal como esta o de madera, sino que encontrará al Dios vivo a quien adoró, al Dios vivo a quien le colocó toda su vida a los pies de ese sagrario. Y es importante construir esa casa espiritual ahora. Y la invitación del Señor es a reconocer que hay muchas cosas en nosotros que debemos cambiar, muchísimas. Y tenemos que trabajar muy duro para eso, porque esta es la oportunidad. Mientras estemos en esta vasija de barro, recibimos las más grandes gracias y bendiciones de Dios cuando trabajamos muy fuerte en cambiar nuestro corazón. Yo les pongo un ejemplo. Yo no conozco la historia, la conversión de cada uno de ustedes y tampoco sé cuántas personas hay acá que están en pecado mortal y que nunca han considerado vivir con Dios en una conversión radical. Pero no importa, porque esa es una relación personal entre ustedes y Dios. Pero yo les diría a ustedes, piensen en esto. Si usted mira un año atrás, usted podría decir que hoy es una mejor persona de lo que era hace un año atrás. Hoy usted tiene más calidad que lo que tenía hace un año, más paciencia, más tolerancia, más amor, y tiene un espíritu de servicio todavía más abnegado, incondicional, donde usted ha aprendido a dar más y más sin esperar nada. Si nosotros no estamos creciendo en esa dirección, no estamos caminando hacia el Señor. O estamos estancados o vamos para el otro lado, porque hay solo dos caminos: el camino de la santificación y el camino de la demonización. No hay nada en la mitad. O yo estoy creciendo hacia la patria celestial o estoy cayendo hacia los abismos del demonio. Y esto es muy importante descubrir en nuestro corazón cuál es nuestro destino y hacia dónde está marcando nuestra brújula. Pues voy a terminar esta primera reflexión pidiéndole al Señor su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19. Dice así: motivos para mantener la fidelidad a Cristo. Por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y a un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena, después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia y de lavar nuestro cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa.
y estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras, sin abandonar nuestras propias reuniones como acostumbran algunos, sino amándonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda ningún sacrificio por los pecados, sino la tremenda espera del juicio y el ardor del fuego que va a devorar a los rebeldes. Si alguien transgredía la ley de Moisés, con el testimonio de 2 o 3 se le condenaba a muerte sin compasión. ¿Qué castigo más grave pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado impura la sangre de la alianza en la que fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos bien al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y otra vez dice: juzgará el Señor a su pueblo. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y en este momento tendremos un receso. Amén. Gracias.